Bueno, seguimos con la segunda parte de lo que es fisiopatología con el grupo B. ¿Ya? Bueno, sigamos, jóvenes. Entonces, vamos a ver. Ya. Entonces, ¿cuáles son los tipos de esta estenosis aórtica? ¿Cuáles son los tipos o las formas o los lugares donde se da, donde ataca la estenosis aórtica? La estenosis aórtica pueden ser de forma valvular, subvalvular y supravalvular. Ambos, la fisiopatología de estas tres es exactamente la misma. Hay un estrechamiento de la aorta por encima de la válvula aórtica, que esta puede ser localizada en un lugar específico o difusa, irregular. En la forma localizada, la estenosis se sitúa a nivel de la unión de los senos de Valsalva y en la aorta. Y en la forma difusa, en la que es totalmente regular, ¿ya? El estrechamiento abarca a dónde, a la aorta ascendente e incluso a los troncos supraaórticos. ¿Cuál es la clasificación de esta estenosis aórtica? Obviamente, dependiendo de qué, dependiendo del grado de lesión que hay, de la apertura que tienen. Es eso lo que mide, es esa parte lo que mide el grado de lesión que tiene la estenosis aórtica. Cuando es una estenosis leve, un gradiente máximo de 10 a 25 milímetros de mercurio, o un área mayor, al área se refiere al tamaño, a ese tamañito, ¿ya? A ese tamañito, a esa área, a ese tamañito, ese espacio blanco que ven ahí en mi mano, es un área igual o mayor a 1.5 centímetros cuadrados. Cuando es moderada, el área es de ¿cuánto? De 0.75 a 1.49 centímetros cuadrados. Y cuando es grave, el área valvular es menor a 0.75 centímetros cuadrados. Eso es lo que yo quiero que ustedes sepan
clasificar para cómo saber si es una estenosis aórtica leve, moderada o grave. Depende del área de estenosis que tenga, de la apertura. Ahí fíjense un área estenosis grave. ¿Por qué 0,75? Aquí es moderada. ¿Por qué? Hay de 0,75 a 1,49. Y aquí es leve, porque es el área mayor igual a un 1,5 centímetros cuadrados. A eso se refiere. Vamos a ver la clasificación de la aguda, severa y grave. Entonces, antes de pasar a esto, lo que es la estenosis mitral, y no se pierdan, quiero compartir esto con ustedes. Pueden ver YouTube, ¿no? ¿Escuchan? No escuchamos. ¿A mí me escuchan? Ah, sí. ¿Alguien está conectado o no? Sí. Ya. Usted sí lo escuchamos. Ya, perfecto. Ahora quiero ver si escuchan esto. Si no escuchan, avísenme, hablen. No se escucha. ¿Se escucha? No se escucha. No. Ya. Voy a cerrar entonces esto. A ver. YouTube. Pegar. Copiar. Y ahora compartir. ¿Escuchan? No. No. ¿No? Ya, bueno. Entonces el video de YouTube se lo voy a pasar a su correo. ¿Ya? Para que no perdamos la clase. Sigamos entonces con la clase. Estenosis mitral. Que siga. Ya vimos la estenosis Entonces, mitral. Perfecto. La estenosis aórtica, perdón. Ahora continuemos con lo que es la estenosis mitral. ¿A qué se refiere y por qué se da y dónde? ¿Cuál es la definición de esta estenosis mitral? La definición constituye una obstrucción a la circulación natural de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole. No se ve la diapositiva, doctor. ¿Ah? ¿Qué? No estamos viendo la diapositiva. Ah, perdón, voy No a... se ve la diapositiva, doctor. Ya, lo voy a compartir, perdón, mi error. ¿Ahora? Ahora sí. Ahora Ya, sí. muy bien. Mil disculpas. Entonces, como le dije, la estenosis mitral constituye una obstrucción a la circulación natural de la sangre desde la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo durante la diástole, eso sí, durante la diástole, produciendo una regurgitación mitral, así como aquí en la vena yugular se daba esa latido, como si tuviéramos el corazón aquí en el cuello, pues exactamente aquí es lo mismo. Aquí, en esta válvula, no está estenosada, hay un libre cambio. Fíjense cómo están las estrías de sangre normales, rectas. Pero aquí, cuando hay una estenosis de la válvula mitral, fíjense cómo está el flujo de sangre. Está para un lado, irregular. A eso se llama una estenosis mitral, perdón, en regurgitación mitral. Sigamos. Está originada, ¿por qué? Por una disminución de la apertura valvular mitral y el daño puede residir en cualquiera de las partes funcionales que conforman el aparato valvular, ¿ya? Es exactamente igual que la estenosis aórtica, es el diámetro de apertura que tienen. Fíjense aquí en la figura de abajo del corazón, tenemos una válvula mitral normal, perfectamente, con un buen diámetro de apertura, tiene una buena circulación, un buen flujo sanguíneo. A diferencia de la imagen de al lado, donde ya tenemos un estrechamiento. ¿Qué se refiere? ¿A qué quiere decir estrechamiento?
que ya hay una estenosis, ya el espacio se ha cerrado. ¿Se acuerdan que la estenosis aguda, perdón, la estenosis aórtica leve era de 1.45? La otra, la moderada, era de 1.45 a 0.75. En la severa era menor a 0.75. Pues es lo mismo que nosotros vemos en la estenosis mitral. El diámetro valvular que tiene la apertura es disminuido, es bajo, se quiere decir. ¿Cuál es la etiología de esta válvula mitral? De esta estenosis mitral. La estenosis mitral puede ser una secuela de la fiebre reumática y afecta de forma principal ¿a quién? A las mujeres. Esta valvulopatía suele tener un curso lento y progresivo durante los primeros años posteriores a la infección. ¿A qué se refiere esto? Que cuando recién nos agarró la fiebre reumática, digamos, entró la bacteria. ¿Cuál es la bacteria que entra? El estreptococo beta hemolítico. Hasta que se produjo la enfermedad, ha pasado un cierto tiempo, es de 20 a 40 años, para que recién dé las manifestaciones clínicas a nivel cardiológico. Por ejemplo, aquí estamos viendo una orofaringe, la boca abierta, donde vemos las amígdalas inflamadas de tamaño. Estos puntitos blancos que ven ahí ya es puya, ya se está infectando a la parte amigdalar. Vemos que la orofaringe está roja, la úvula roja, todo el paladar rojo y la lengua saburral, blanca. Esta infección independiente, sea por faringitis o sea por amigdalitis, como profilaxis para evitar una fiebre reumática, tienen que indicar a ustedes cuando ya sean médicos y vean esta patología, cuando revisen a un paciente, sea un niño, sea un adulto mayor, sea un joven, por protocolo, háganle su receta, penicilina, una penicilina sódica, una penicilina benzatínica, un terbosil, un pendiven intramuscular que se coloque como profilaxis. ¿Para qué? Para matar a esta bacteria, que es el estreptococo beta hemolítico. Esa bacteria, el estreptococo beta hemolítico, es el que nos va a producir la fiebre reumática. Y si no colocamos la penicilina como profilaxis, esta bacteria es difícil de que muera. Obviamente la penicilina sirve solamente como profilaxis, nada más. No le va a curar la enfermedad de las amígdalas ni la garganta. Ya ustedes le van a dar su tableta, su antibiótico, su antiinflamatorio, su antipirético, ya ustedes van a ver. Lo mismo que les expliqué hace ratito en toda la charla que tuve. El estreptococo beta hemolítico produce una cardiopatía reumática, inflamación de las válvulas del miocardio y el pericárdico. Acuérdense que esperamos un periodo de latencia de 20 a 40 años hasta que la enfermedad realmente se instaura. Y produce una cicatrización difusa y densa en las válvulas, lo que produce una estenosis mitral. Hace que las válvulas se queden. Acuérdense de cuando hablamos de la estenosis aórtica. De esas forman como hojuelas cicatrizadas, se enduran, ya se calcifican, dijimos, acuérdense bien. ¿Cuál es la fisiopatología de esta estenosis mitral? Pues como le dije, exactamente lo mismo. El diámetro. Eso es lo que ve y lo que clasifica o califica si sea una estenosis mitral leve, moderado o grave. En adulto valvular, el área valvular mitral normal del adulto es de 4 a 6 centímetros. Muy bien, normal. Cuando es leve es de 2 centímetros. Es asintomático, no presenta síntomas cardíacos. Cuando es moderada es de 1 a 2 centímetros. El gasto cardíaco es normal, o sea, bombea igual a sangre, porque el diámetro todavía no ha sido tan obstruido. Pero cuando hay una estenosis ya severa, cuando ese diámetro es menor a 1 centímetro, ¿qué es lo que produce? Edema pulmonar, arritmia cardíaca y hemoptisis, el sangrado. Seguimos con la fisiopatología. Existen 4 tipos de lesión importantes que generan una fusión del aparato valvular mitral y estenosis secundaria. Acuérdense que era lo que decía que puede ser difusa o normal. Aquí es difusa, son los 4 cambios que podemos ver. Estos cambios ocasionan engrosamiento y fusión del borde de las válvulas, perdón. Aquí están.
este engrosamiento. Y cuerdas tendinosas. Las cuerdas tendinosas son estas de acá, las cuerdas tendinosas. Así como acortamiento de la estructura limitando la movilidad y apertura del aparato valvular. Esto, ¿ya? Ustedes cuando pasaron a la anatomía y vieron al corazón humano en vivo, lo tocaron, lo abrieron y lo estudiaron, vieron las aurículas de los ventrículos, vieron las válvulas que tiene, hacen esto, lo pudieron tocar porque no están, o sea, no están calcificadas, están móviles todavía porque se manejan en formol. Vieron el grosor, vieron todo y vieron las cuerdas tendinosas que era lo que unía las válvulas. Es esto lo que se engrosa cuando un paciente tiene estenosis mitral. La estenosis mitral impide que la válvula se abra por completo, apropiadamente, digamos, bloqueando el flujo sanguíneo de la aurícula izquierda hacia el ventrículo izquierdo. No hay esa buena comunicación entre ambos por medio de la estenosis de la válvula mitral. Debido a que el área de la válvula se hace más pequeña, fluye menos sangre hacia el cuerpo. Aquí arriba, en el dibujo de arriba, tenemos una válvula área mitral normal, excelente. A diferencia de la imagen de abajo, que tenemos que una estenosis de la válvula mitral. Fíjense y observen el diámetro de apertura de una con la otra. El diámetro automáticamente es muy visible, cambia de manera anatómicamente vista. La aurícula se hincha a medida que la presión se acumula y la sangre puede fluir de nuevo a los pulmones, causando lo que les dije, edema pulmonar y derrame pleural. ¿Por qué? Porque el alveolo, acuérdense, el alveolo es el que se llena de líquido. Por eso cuando pasamos el tema de pulmón, les dije, por favor, no se olviden nunca del alveolo, estudien el alveolo. Cuando lean el libro de fisiopatología, va a estar bien marcado alveolo. ¿Cuál es el cuadro clínico de este paciente? Obviamente tiene disnea. ¿Qué es disnea? Dificultad respiratoria. Aumenta la rigidez pulmonar causado por el edema intersticial crónico, el edema y el espasmo bronquial, produciendo también que la fibrosis pulmonar. Estas cuatro patologías que les he hablado de la parte pulmonar ya la hemos visto en el capítulo anterior. Por eso fue que empecé con la parte pulmonar, para que cuando toquemos el tema cardiológico y las enfermedades o signos que produce, ya sea más fácil para ustedes ubicarse. Está condicionado por el aumento de la presión auricular izquierda, o sea, por el esfuerzo. ¿A qué se refiere? Que este paciente, como ustedes lo ven, está subiendo las gradas. Por lo menos que suba unas 3, 4 gradas y ya el paciente se cansa. Sus gradas tiene 10 gradas para subir hasta el segundo piso. Pero llega a la tercera, cuarta grada, tiene que pararse. Tiene que hacer una pausa, un stop. ¿Por qué? Porque la dificultad respiratoria ya le está afectando. Espera unos 2, 3 minutos, vuelve a subir, ya no sube 4 gradas, sube 3 nomás. Otra vez le viene la dificultad respiratoria. Ya los músculos accesorios, que son los del abdomen, ya tienen que empezar a trabajar para suplir la función de los músculos respiratorios del tórax que no están funcionando. Es a eso que se refiere cuando hay una disnea de esfuerzo. Disnea paroxística. ¿A qué se refiere cuando hablamos de disnea paroxística? Es causada por un aumento de la presión venocapilar pulmonar, que se produce un trasudado de líquido hacia los alvéolos. ¿Se dan cuenta? Otra vez hablan de alvéolo. Y al intersticio pulmonar. Esta crisis de hipertensión venocapilar son desencadenadas ¿por qué? Por taquicardia, taquiarritmia, el esfuerzo. Todo esto desencadena que tengamos una disnea paroxística. Pero mayormente esta disnea paroxística, que se llama disnea paroxística nocturna, mayormente sea cuando el paciente se fue a su cama a dormir para el día siguiente. El paciente, como está en reposo, el alvéolo se llena de líquido y hace que el paciente se despierte por la dificultad respiratoria que van a tener. Y dice aquí bien claro, se produce manifestarse como una disnea paroxística nocturna o como un franco edema agudo del pulmón. Aquí es lo que quería llegar, jóvenes.
Cuando ven en la primera imagen dice edema de extremidades inferiores. Ese es el signo de la fobia. Perdón. Ese es el signo de la fobia. Ese es el edema. Si se parecen, si ven el pie, parece una empanada así grande. Una empanada mal hecha todavía. Cuando ustedes apretan como está haciendo el doctor ahí, está apretando el pie, hunden el dedo lo más que puedan y se da, cuando retiran el dedo se da este de acá. Ese es el signo de la fobia, esa cavitación que da. Eso es lo que nosotros, los médicos, ustedes, futuros colegas míos, se denomina como edema Godet tipo 1, 2, 3 o 4, dependiendo de cuánto tarda este edema o esta fobia en volver a su normalidad. Me refiero al tiempo. Tarda unos 2 segundos, 3 segundos, el edema es muy grande, el dedo se hunde hasta llegar al hueso, digamos, a eso me refiero. Cuando hablamos de la siguiente imagen, vemos hepatomegalia. Cuando hablamos de hepatomegalia, les dije bien claro, la inflamación del hígado, el aumento del tamaño del hígado. Si se fijan, sube hasta el tórax, comprimiendo la parte respiratoria. Vemos que los pacientes con estenosis mitral severa tienen una coloración eritrocianótica en la región malar. Eritrocianótica, ¿qué significa? Que es roja oscura, tipo azulada, tipo como Barney, digamos, a eso me refiero. En la infección del cuello, cuando vemos la parte del cuello, puede mostrar ingurgitación yugular, lo que ya hablamos hace rato. Ese es el cuellito. Ven esa vena que está totalmente engrosada, ese es el cuello, está así, está palpitando, esa es la ingurgitación yugular. Tienen una presión arterial normal o baja. En el reborde esternal izquierdo, aquí, del tórax, ya, lado izquierdo, en el reborde esternal izquierdo, casi en la línea media, axilar media, ahí está la punta del corazón. Cuando dice latido ahí, puc, puc, en vez de sentirlo aquí arriba, cuando lo sienten aquí abajo, ya, se palpa un choque de punta del ventrículo derecho, que indica el agrandamiento de esto, o sea, se ha hipertrofiado, ha aumentado, pese a que el músculo que más aumenta el tamaño es el ventrículo izquierdo. Pero aquí está el agrandamiento del ventrículo derecho, porque se palpa el choque de punta aquí, en el lado del borde costal. A menudo se detecta en la punta un frémito. Esos ya son los soplos que tenemos que son audibles a la auscultación cardíaca. Obviamente, exámenes complementarios igual. Radiografía de tórax, electrocardiograma, ecocardiograma. Pericarditis es la última patología que vamos a ver el día de hoy para terminar de las enfermedades del corazón. La pericarditis, como bien dijimos hace tiempo, cuando hablamos de pulmón, la pericarditis también tiene una pleura que envuelve al pulmón, ¿no ven? Que era la pleura. Aquí en el pericardio también tiene un saco que envuelve al corazón, que es ¿quién? El pericardio. Es un saco fibroso que envuelve al corazón. Pericardio fibroso, pericardio seroso. El seroso que se divide en lámina visceral y parietal, igual que la pleura en el pulmón. Es la cavidad pericárdica, a eso se refiere la cavidad pericárdica. Tiene líquido pericárdico de 15 a 50 ml entre la lámina visceral y parietal. ¿Para qué? Para evitar el roce. Cuando hay el latido cardíaco, evita el roce, ¿ya? Es lo que evita el roce. Y aquí está toda la imagen que hemos visto. Toda la parte del pericardio. La pericarditis, ¿a qué se refiere cuando hablamos de pericarditis? ¿Qué significa? Es un síndrome clínico debido a la inflamación del pericardio. ¿Caracterizado por qué? Inflamación del pericardio, aumento de la masa de la fibra que envuelve al corazón. Está caracterizado por dolor torácico, roce pericárdico y alteraciones electrocardiográficas. Esas son las clínicas de un paciente con pericarditis. Y aquí vemos bien, fíjense el pericardio normal. Ya, ese espacio en blanco es donde hay los 14 a 15 a 50 ml de sangre, de líquido que hay para evitar el roce cardíaco. Pero aquí fíjense en la imagen, en el tercer recuadro, está el pericardio inflamado. Ya el líquido aumenta, ¿ya? Es esta la imagen del pericardio. La pericarditis puede ser aguda o crónica. Aguda
cuando la clínica es menor a 2 semanas de evolución. Y la crónica, cuando la clínica que presenta el paciente, con lo que dijimos hace rato, con las 3 características de dolor, es mayor a 2 semanas. O sea, el cuadro prosigue y tiene que ser un tratamiento más largo y específico. ¿Cuál es la fisiopatología? ¿Cuál es la fisiopatología de este paciente? La fisiopatología del paciente con pericarditis, ¿a qué se refiere? Hay una inflamación aguda y engrosamiento del pericardio. Hay exudación de líquido. Hay depósitos de fibrina. Hay formación de adherencia. ¿Esto qué lleva? A un aumento del líquido. Lo que este aumento de líquido produce, ¿qué? Aumento de la presión intrapericárdica del pericardio, que es la masa que envuelve al corazón, acuérdense, aumenta la presión, se inflama, igual que en la pericarditis, ¿no ven? Esto que aumenta la disminución del llenado ventricular y aumenta la presión venosa yugular. Aquí también produce la incurvitación yugular. Cuando hay una disminución del llenado ventricular, hay una disminución de ¿qué? Del volumen de eyección, de la salida. A eso se refiere, la salida de la sangre. Ocasionando ¿qué? Baja presión y baja gasto cardíaco. O sea, no puede cumplir las funciones o otros órganos debido a un trabajo cardíaco, simulando que sea una insuficiencia cardíaca. Ya hablamos y dijimos que era la incapacidad del corazón de comprender las diferentes capacidades de los diferentes órganos que están trabajando en ese tiempo. ¿Cuál es la triada clínica que tiene un paciente con esta pericarditis? Primeramente tiene el dolor torácico, tiene el frote pericárdico, aumento de la fibra, acuérdense, del líquido. Hay fiebre. ¿Por qué hay fiebre? Porque ya es un proceso infeccioso, ya el líquido que está recubriendo el corazón, que es de 15 a 50 ml, ha aumentado. Entonces, si ha aumentado, salen los glóbulos blancos, las células de la defensa, a atacar a esta infección. Ya hay una infección ya. Hay fiebre, obviamente por la infección, dijimos, y hay cambio en el electrocardiograma. ¿Por qué? Porque ese líquido que está comprimiendo el corazón, que lata bien, hace que la frecuencia cardíaca se vuelva irregular. Puede producir ¿qué? Arritmia cardíaca, bradicardia, taquicardia, puede producir infarto, insuficiencia o distrés respiratorio. Cuando hablamos del frote pericárdico, nos referimos al movimiento del corazón dentro del pericárdico, a eso, a la sístole diástole, a ese movimiento, a esa palpitación que tiene el corazón. A eso me refiero con el frote pericárdico. Cuando hablo del dolor torácico, les pregunto a algunos de ustedes, por favor, respondan. ¿Qué significa la mnemotecnia Alicia? ¿Alguien sabe de ustedes? Para avaliar dolor, doctor. Pero nosotros aprendemos con otra sigla en semiología. ¿Con cuál? Atelier. Atelier. Esto. Atelier, ¿qué significa la A? Aparición. La T. Tipo. Atelier, aparición, tipo, intensidad, irradiación, localización, fenómeno asociado. Perfecto. Aquí es lo mismo. Yo tampoco uso el término Alicia, yo más uso el término Atelier. Pero acá es lo mismo. En vez de decir Atelier, pues decimos Alicia, igual en la misma significación. Aparición, localización, intensidad, cómo es el dolor, la irradiación y los fenómenos asociados. Eso significa Alicia. ¿Ya? En la aparición del dolor con una pericarditis, ¿cómo es? Es lento y progresivo. La localización, ¿dónde se da? Es una localización retroesternal. Perfecto. La intensidad es variable. Puede ser que duela muy fuerte o no. ¿Cómo es ese dolor? Es un dolor urente que quema, lancinante, opresivo, que le oprime la parte del tórax. La intensidad, ¿qué intensidad tiene este dolor torácico? Pero ¿qué radiación tiene este dolor torácico? Se va hacia el cuello, se va hacia la espalda y se puede ir hacia el abdomen. Fenómeno asociado.
aparte de todo este dolor, de la intensidad que tuvo, de dónde apareció, ¿qué más tiene esta pericarditis? Pues tiene respiración profunda, que tenemos que meter bastante aire. ¿Por qué? Porque acuérdense que decíamos que era opresivo el dolor, que no me deja respirar. Aparte tiene como mecanismo reflejo de defensa la tos, por no meter tanto aire. Hay una deglución, o sea, no podemos tragar bien porque estamos apretados del pecho. Y los cambios posturales se refiere a que no puedo estar parado porque me canso. Tengo que estar semisentado. No puedo estar echado del lado izquierdo, del lado derecho. No, tengo que buscar la posición que más me deje tranquilo, que sería una posición semi-Fowler, semisentado. ¿Cuál es la sintomatología de estos pacientes? Cuando hay una pericarditis aguda, hay dolor torácico, 60% dolor torácico, obviamente. Hay un roce pericárdico. Ya vimos a qué nos se refería cuando decíamos roce pericárdico. Movimiento del corazón dentro del pericardio. Hay fiebre por el proceso infeccioso y hay alteración del electrocardiograma, ya que el corazón no late bien. Con esta pericarditis crónica, ¿a qué se refiere? Porque tenemos dificultad respiratoria, disnea, tenemos todo como mecanismo de respuesta, tenemos fatiga cardíaca por el dolor opresivo que tenemos en el corazón, tenemos ascitis por la circulación sistémica, ascitis, y edema de miembros inferiores. Todo lo que hablamos de la fisiopatología es lo que produce toda la clínica de la pericarditis. ¿Cómo llegamos a un diagnóstico de esta pericarditis? Peculiaridad del dolor. Obviamente es clínico, ya nos vimos cuando hablamos de Alicia o el Atilief, como ustedes lo conocen. Perfecto. El dolor es positivo, es punzante, y los antecedentes. ¿De cuánto tiempo pasó? De 10 a 15 minutos. La posición de cúbito pronoventral es acostado. ¿Ya? Acostado. Esta es la posición que nosotros decimos que es semifold, semisentado, para evitar el roce cardíaco. Taquifixia. Sentimos el pulso, ¿ya? Y es lo que nos da irregular a un pulso normal paradójico. Jóvenes, ese es el tema de hoy. Con este tema hemos terminado lo que es la parte de enfermedades cardiológicas. Hemos visto la parte de anatomía. Hemos visto algunas enfermedades del corazón. ¿Ya? Hemos visto cómo ser arritmia, insuficiencia cardíaca derecha, izquierda, estenosis mitral, estenosis aórtica y la pericarditis. Tanto en cada una de ellas vimos la fisiopatología, y como si se han dado cuenta, la fisiopatología es lo que nos da la sintomatología. Me refiero a los signos y síntomas que da. Y cómo confirmamos y diagnosticamos lo que nosotros sospechamos. ¿Nos ayudamos con qué? Con una placa cardiográfica, con una placa de rayos X, perdón. Con un electrocardiograma y con un ecocardiograma. Una vez nosotros tengamos a un paciente con esta clínica de que hay pucha, puede ser que sea una insuficiencia cardíaca congestiva derecha o izquierda, pucha, o por ahí es una arritmia, o por ahí una estenosis mitral, pues mejor no me complico la vida. Esto es un consejo que yo le doy a ustedes cuando sean médicos, como consejo. Cuando ustedes tengan cualquier sospecha de que es un problema cardiológico, abdominal o pulmonar, y el paciente realmente vino porque está adolorido, pues no se compliquen la vida. Atiéndanlo, tengan su sospecha, pídanle radiografía, electrocardiograma y ecocardiograma. Me estoy refiriendo a la parte cardiológica solamente. Hagan todo eso, internenlo al paciente. Si no lo internan o si el paciente no quiere internarse, pues pónganle un suerito lento para que se quede ahí en la cama, y hasta eso llaman al cardiólogo para que venga y lo evalúe. Si no hacen nada de esas cosas, tranquilamente, cuando ustedes sean médicos generales, no le piden radiografía. Le mandan a su casa con una tableta con un calmante. Le dicen solamente, no, tranquilo, no se preocupe, está fatigado, está nervioso. Ni siquiera le piden una radiografía de tórax. Pues lo mandan a su casa. El paciente
va a sentirse más cansado, más adolorido, con más dificultad de aire, pues créanme, no va a volver donde ustedes. Se va a ir a otro lado. Y en otro lado lo van a estudiar, lo van a internar, le van a hacer los estudios y van a llamar al cardiólogo para que lo vea. ¿Qué va a pasar entonces? La familia de ese paciente va a decir, ¿por qué no viniste más temprano? Fui más temprano, solamente que el otro médico donde fui no me pidió radiografía, no me pidió el electrocardiograma, no me dijo que vea un cardiólogo, solamente me dijo que me calme y me dio un paracetamol para que me vaya. Jóvenes, tengamos mucho cuidado en esta parte. Es una parte que realmente, como le dije, este capítulo o esta unidad del corazón, la vamos a ver 3 semanas, recién vamos una. Vamos a ver 3 semanas porque la verdad que las patologías cardíacas son graves, son fuertes y como han visto, son mortales. Así que chicos, que tengan un buen día, un buen fin de semana. Brenda, te encargo el encargo que te di. Ah, sí, doctor. Está bien. ¿Ya? Ya. Listo, gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doctor. Chao, chao.